Perfecto, excelente. Ahora sí. Bueno, buenas noches con todos. Primero, mi agradecimiento a CAE por la invitación a este evento. Muy contenta de formar parte de este panel con destacadas colegas. Y por supuesto, mi agradecimiento a todos los que se encuentran conectados esta noche. El tema que me toca compartir el día de hoy es el impacto de las modificaciones de la Ley 32069, que es la Ley General de Contrataciones Públicas, en el arbitraje peruano. Siguiente, por favor. Y antes de continuar con el tema, me gustaría plantear la siguiente pregunta. ¿Puede una ley impactar positiva o negativamente en el arbitraje? Tenemos que recordar que el arbitraje, como mecanismo alternativo de resolución de controversias, es especialmente sensible a los cambios normativos. Por ello, una ley puede afectarlo tanto para bien como para mal. Y es lo que vamos a ver ahora, en este tiempo, si podemos llegar a la conclusión o aún no, si es que esta ley ha impactado o va a impactar positiva o negativamente en el arbitraje peruano. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las principales modificaciones de la Ley 32069 y su reglamento respecto al arbitraje? Hay varias. Por un tema de tiempo, voy a tocar dos modificaciones que van directamente, diríamos, que cambian el tema del arbitraje en la contratación pública, y al final me voy a referir a un tema que, si bien no es un cambio directo en el arbitraje, sí lo podría estar impactando, y lo vamos a ver, diríamos, casi al final. Siguiente. Tenemos una primera modificación que tiene que ver con una nueva regulación para el convenio arbitral. ¿Y qué es lo que dice el artículo 84 de la Ley General de Contrataciones Públicas al respecto? Dice, el convenio arbitral puede, y estoy resaltando puede de manera intencional a propósito, y lo vamos a ver después, dice, puede identificar la institución que administrará el arbitraje, la cual debe encontrarse en el regajo. Todo pacto en contrario es nulo, ¿no? Entonces, tenemos aquí, ¿no?, en la contratación pública, un contrato celebrado entre una entidad pública y un contratista, un particular. Y la ley nos dice, en el artículo 84, que el convenio arbitral puede identificar la institución que va a administrar el arbitraje en la medida que esté inscrita en el regajo. Siguiente. Sin embargo, tenemos el artículo 332 del reglamento de la ley 32069, 332.1, que señala lo siguiente, y lo voy a leer para que, diríamos, tener precisión al respecto. Dice, el convenio arbitral forma parte del contrato como una cláusula de este, en el cual se identifica a la institución arbitral, la cual debe contar con inscripción vigente en el regajo. Y acá es donde hago la primera, diríamos, la primera advertencia, vamos a decirle así. Por un lado, tenemos que la ley, la 32069, en el artículo 84, señala que se puede identificar en el convenio arbitral la institución arbitral. Sin embargo, el reglamento, casi de manera mandatoria, te dice, se identifica, me lo identificas. Entonces, en esta primera parte vamos a encontrar que la ley dice una cosa y el reglamento dice otra. No hay alineamiento. Siguiente, por favor. El artículo 332.2 del reglamento nos va a mostrar el procedimiento que hay que seguir para poder elegir a la institución arbitral en el convenio arbitral. Y lo vamos a leer porque no es muy largo, pero nos va a ayudar a entender cuál es este mecanismo. Dice, la institución arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro, de la lista de instituciones arbitrales que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de selección. ¿Qué significa? Que en el proceso de selección, en esas bases finales, en esas bases integradas, la entidad contratante, la entidad pública, tiene que colocar un listado
de entidades, diríamos, de instituciones arbitrales. ¿Para qué? Para que el postor ganador de la buena pro elija entre ellas. ¿Ok? Para dicho efecto, dice la norma, al remitir los documentos para la suscripción del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica a la institución arbitral elegida de la referida lista. Perfecto. Caso contrario, se ponen de acuerdo, si no le gusta ninguna de esas instituciones arbitrales de la lista, el postor ganador de la buena pro se puede poner de acuerdo con la entidad contratante para elegir otra institución arbitral en la medida, obviamente, que esté registrada en el regajo. Y si no se llegan a poner de acuerdo, dice la norma, la institución arbitral es elegida de la mencionada lista por la entidad contratante de manera definitiva. Por lo tanto, vamos a ver que mientras la ley te dice puedes indicar en el convenio arbitral la institución arbitral, el reglamento de manera mandatoria te dice lo indicas. Y además te da un procedimiento para que lo sigas y puedas elegir a esta institución arbitral. Ley no alineada a lo que dice el reglamento o reglamento no alineado a lo que dice la ley. Siguiente, por favor. Vamos a ver un ejemplo. Recordemos que la ley 32069 ha entrado en vigencia el 22 de abril del 2025, con lo cual a la fecha hay varios procesos de selección. Veamos el primero, un ejemplo que les quiero compartir. Tenemos las bases integradas de la licitación pública abreviada para bienes del Minedu. Siguiente, por favor. En estas bases integradas vamos a encontrar lo que les acabo de mencionar. Dice así, para el arbitraje, el postor ganador de la buena pro selecciona a una de las siguientes instituciones arbitrales para administrar el arbitraje conforme el procedimiento que les he comentado, ¿no? Que está en el reglamento. Y ahí tenemos tres instituciones arbitrales, ¿no? La CARPUC, tenemos también el Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú y AmCham. Siguiente, por favor. En estas bases integradas vamos a encontrar también el proyecto de cláusula de convenio arbitral. Como pueden ver ahí, ¿no? Está el convenio arbitral y en ese espacio en blanco, ¿no? Que está resaltado en negro, ahí hay que colocar el nombre, ¿no? Una vez que el contrato ya se tenga, ¿no? Ahí tenemos que colocar el nombre de la institución arbitral o que ha elegido diríamos, el contratista o se puso de acuerdo con la entidad contratante o finalmente no se pusieron de acuerdo y la entidad contratante decidió colocar. El tema está, les cuento, que entré al CEACE, porque esta información la he sacado del CEACE, entré al CEACE para ver en qué había quedado la historia, es decir, en el contrato, quería encontrar el contrato para saber finalmente en qué se pusieron de acuerdo. No encontré el contrato porque el contrato aún no lo han colgado. Veamos el ejemplo número 2. Siguiente, por favor. Tenemos aquí unas bases integradas. Esta es una licitación pública de obras, ¿no? Del MTC. Siguiente. Acá es igual, ¿no? Podemos ver. Estas son unas bases integradas. Dice, el arbitraje se realizará bajo la organización, administración, reglamento y normas complementarias del elegir, es decir, la institución arbitral del anexo 18. Siguiente, por favor, para ver qué cosa dice el anexo 18. El anexo 18 te da una lista de entidades, de instituciones arbitrales, ¿no? Para ver cuál es la elegida que va a aparecer que debería aparecer en el convenio arbitral del contrato. Tenemos primero la Cámara de Comercio de Lima, tenemos luego el CARPUC, tenemos ANCHAM, y el cuarto ítem me llama la atención. Dice, todos los centros de arbitraje que cuentan con más de 10 años de reconocida experiencia en la administración de procesos arbitrales. A mí me llama la atención por qué colocan este como cajón desastre, ¿no? En esta relación, porque el reglamento finalmente dice claramente que tú tienes que colocar una institución arbitral, un listado de instituciones arbitrales. La pregunta es por qué han colocado este cajón desastre, ¿no? Pensando de buena fe, no sé, tal vez cuando elaboraron las bases integradas y fueron al regajo, no estaba ni la Cámara de Comercio de Lima, ni el CARPUC, ni AmCham, y dijeron, bueno, por si acaso, coloquemos este cajón desastre. O pensando de otra manera, obviamente especulando, ¿no? Porque no sé qué hay detrás de ese cajón desastre que han querido hacer, ¿no? Tal vez de manera, diríamos, indirecta, colocar a alguien, ¿no? O alguna institución arbitral
donde no se sienten muy cómodos colocando de manera expresa. No lo sé, lo veremos más adelante, ¿no? Siguiente, por favor. En este primer cambio, la reflexión para mí es la siguiente. A mí no me queda duda, no me queda duda que el regajo tiene una buena intención, ¿no? Y que la idea es que elijamos instituciones arbitrales del regajo porque estas han pasado por unos filtros importantes y se supone que ahí van a estar los mejores centros de arbitraje, ¿no? Las instituciones arbitrales las mejores. No vamos a ir al RENACE, que hay 337, el día sábado revisaba, hay 337 centros de arbitraje. Al menos ahora el número se habría reducido. Pero ojo acá, como hemos mencionado al principio, la ley dice puede y el reglamento dice prácticamente inmandatorio, lo identificas a la institución arbitral en el convenio arbitral. Pero en un tema, diríamos, de jerarquía normativa, ¿cuál de las dos prevalece? Obviamente la ley. No queremos, ¿no? Ojalá que no se dé que alguna entidad pública o algún privado trate de utilizar el tema de prevalencia de normas y diga, no, no es necesario colocar porque la ley dice que se puede. Y finalmente esta tiene prevalencia sobre su reglamento. Por eso aquí que la reflexión es que ojalá, ¿no? Buscar que la ley, ¿no? Haya alguna modificación en la ley para que se alinee a lo que dice el reglamento y no haya esta incompatibilidad entre las dos. Siguiente, por favor. La segunda modificación es el regajo, la creación del regajo. Siguiente. ¿Qué es el regajo? El regajo es el registro de instituciones arbitrales y centros de administración de Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Esta modificación está ligada a la primera modificación que les acabo de mencionar. Siguiente. El día sábado dije, voy a revisar, diríamos, lo más actualizado que se pueda, cómo vamos con el regajo. Y encontramos en total 19 instituciones, tanto instituciones arbitrales como centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas, 19, de las cuales 13 a la fecha inscritas en regajo, que son instituciones arbitrales, y 6 que son estos centros de administración de JPRD. Por mi tema me voy a quedar en el tema de, diríamos, lo relacionado a instituciones arbitrales. 13. 13. Al sábado hay 13 instituciones arbitrales registradas en el regajo. Y uno puede decir, perfecto, versus el RENACE que tenemos 337, estamos logrando lo que buscamos. ¿Será esa la, diríamos, la buena noticia? Veamos el siguiente slide, por favor. Resulta que de estas 13, 7 son recién constituidas. 7, o sea, más del 50%. 4 son instituciones arbitrales con contratos con montos originales mayores a 2.000 UITs y las otras 2 son de mayor envergadura, que vale decir son contratos con montos originales, me parece igual o superior a 20.000 UITs, ¿no? Y con una experiencia de más de 10 años, ¿no? Pero pónganse a pensar, 7 recién constituidas, centros de arbitraje recién constituidos. Siguiente, por favor. Como son 13, podemos darle una revisión rápida de quiénes están, ¿no? A ver, un poco diríamos, de curiosidad y veamos quiénes están. Solamente me voy a referir a las instituciones arbitrales. Por ejemplo, tenemos CEAR latinoamericano, ¿no? Y puede manejar, diríamos, controversias respecto de contratos con montes originales que superen las 2.000 UITs. Luego tenemos el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Centro del Perú, recién constituida. Siguiente, por favor. Luego tenemos el Centro de Arbitraje Comercial e Inmobiliario, recién constituida. Luego tenemos la Asociación Civil Parsum Juris Perú, ¿no? Que puede manejar controversias respecto de contratos con montos originales que superen las 2.000 UITs. Luego tenemos Arbitrare, al igual que la asociación que les acabo de mencionar. Siguiente, por favor. Lidera, recién constituida. Ancagua, contratos con montos originales, dice que pues superen las 2.000 UITs. Luego tenemos el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Amazonas, recién constituidas. Siguiente, por favor. MARC Perú, en mayor envergadura, ¿no? Lo que les comenté hace un momento. Luego tenemos MCH Abogados, recién constituida. Y luego tenemos Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Arequipa, mayor envergadura. Siguiente. Ya acabamos porque esto es chiquito.
Luego tenemos la Asociación para la Promoción Cultural de los Mecanismos, etcétera, recién constituida. FE sin tribunales, recién constituido. La pregunta es, al 22 de noviembre del 2025, estos son los únicos centros de arbitraje que a partir del 1 de enero podrían, diríamos, administrar arbitrajes en materia de contratación pública. La gran pregunta es, se deben estar tomando mucho tiempo y seguramente porque es un gran trabajo. Certificarte en ISO es un trabajo bien arduo, ¿no? Y estoy hablando de los centros de arbitraje que acabo de mencionar en los ejemplos, Cámara de Comercio de Lima, AmCham, Carpuc y otros, ¿no? Que aún no aparecen en el regajo. Yo los invito a que puedan visitar, porque es algo rápido, ¿no? A estas instituciones arbitrales, a sus páginas web, para que vean que algunas incluso tienen ISOs, ISOs de calidad, ISOs de antisoborno, incluso ISOs de la seguridad de la información. Y lo que tenemos que tener acá presente es que, nuevamente, el regajo tiene una buena intención. He puesto una serie de requisitos, una serie de filtros para quedarme con los mejores. La gran pregunta que tenemos que hacernos es si esos filtros son los adecuados para quedarnos con los mejores. Y probablemente esto lo vamos a saber con el transcurso del tiempo. Siguiente, por favor. En el ejemplo 1 que pusimos hace un rato, ninguno de estos está. Siguiente, por favor. Acá tampoco, pero claro, con ese cajoncito desastre podrían salvarlo, ¿no? No obstante que la norma te dice coloca un listado de instituciones arbitrales, no que coloques un cajón desastre. Entonces, imaginémonos que, qué pasaría si a partir del 1 de enero del 2026 surge una controversia en estos contratos, ¿no? Y uno de estos centros no están registrados en el regajo. Siguiente, por favor. Aplicaríamos el artículo 334 del reglamento, que dice, el convenio dice lo siguiente. En los siguientes supuestos, el arbitraje es iniciado ante cualquier institución arbitral que tenga inscripción vigente en el regajo, cuando la institución arbitral designada en el contrato no tenga inscripción vigente en el regajo al momento de surgir la controversia. Siguiente, por favor. En agosto del 2025, el OS envió un comunicado, básicamente haciendo un reminder, un recordatorio a las instituciones arbitrales que por favor se vayan inscribiendo en el regajo, ¿no? Les dijo, esta es progresiva hasta el 31 de diciembre del 2025 y dice, a partir del 1 de enero del 2026, las entidades y contratistas solo podrán designar árbitros o adjudicadores de las instituciones arbitrales que formen parte del regajo. La reflexión aquí que quiero compartir es nuevamente, ¿no? Hay una buena intención del regajo para contar con aquellos centros de arbitraje o instituciones arbitrales que realmente tengan las mejores prácticas, que tengan las mejores, eh, diría, sean reconocidos, ¿no? Y la pregunta es si esos filtros realmente van a servir, si esos filtros son los adecuados, ¿no? Para contar con las mejores instituciones arbitrales en el regajo. Y si tomamos en cuenta esa incompatibilidad del artículo 84 que dice que puedes incluir en el convenio arbitral la institución arbitral, que es distinto a lo que dice el reglamento, aquí hay una reflexión, ¿no? Hay que hacer para ver, ¿no? Para realmente ver si estamos filtrando bien. Espero yo que el 31 de diciembre los centros de arbitraje, las instituciones arbitrales más reconocidas, ¿no? Por su experiencia, por su expertise, por sus buenas prácticas, estén incluidas en el regajo. De lo contrario, a partir del 1 de enero vamos a tener ahí, diríamos, ciertas sorpresas, por decirlo de la mejor manera, de la manera más elegante, ¿no? Y el último tema, que si bien no es una modificación directa al arbitraje que hace la 32069, yo sí creo que le va a impactar, y me refiero a la JPRD. La JPRD, que es la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, en la nueva ley, la 32069, le están dando mucho énfasis a su función preventiva. Desde que le cambian el nombre, y además porque la 32069 reglamento le está otorgando a los adjudicadores y obviamente a la entidad contratante de los contratistas en los contratos de obra y suministro, cuando sea obligatoria su uso, ¿no? Está dando instrumentos para que realmente funcione muy bien la prevención de la JPRD.
Si funciona muy bien la función de JPRD, obviamente no vamos a tener o vamos a tener muy poquitas decisiones, es decir, función resolutiva de la JPRD se va a disminuir. Y si eso se disminuye, probablemente tengamos menos arbitrajes, ¿no? Y finalmente, si hay menos arbitrajes, está bien, porque si se logra esa JPRD realmente hacer esa función preventiva de manera óptima, ese contrato público va a cumplir su finalidad para lo cual fue, diríamos, celebrado y vamos a poder satisfacer las necesidades de los peruanos que más necesitan. Esto lo vamos a saber en el tiempo. Si la función preventiva funciona de manera óptima, lo más probable, la lógica me manda a decir que vamos a tener menos arbitraje. Eso lo vamos a ver en el camino. Pero es algo que tenemos que estar realmente atentos, porque no queremos arbitrajes por tener, lo que queremos es que esos contratos realmente se cumpla la finalidad pública y esas necesidades puedan, diríamos, poder suplir las necesidades de más peruanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y siempre un momento. Muchas gracias, doctora Milagros. En realidad ha sido un tema muy interesante y nos pone a descubierto algo. Todavía falta mucho por mejorar y las instituciones arbitrales tienen que adaptarse al cambio. Sé que muchos de estos motivos por los cuales todavía algunas instituciones reconocidas en el tema arbitral no se han incluido todavía dentro del REAJU es porque tienen problemas respecto a su función interna y es algo que tienen que adaptarse a la nueva norma para poder seguir brindando ahora con estos cambios todos los servicios que anteriormente brindaban con la anterior norma. Pero esperemos que con el tiempo, ya el 1 de enero del 2026, esto se dé y podamos ir contando con estas instituciones justamente para que las partes, los contratistas y entidades puedan acudir en busca de la solución más idónea de sus conflictos. Sí, Sebastián, ahí me gustaría hacer una precisión. Certificarte en un ISO de calidad, certificarte en un ISO antisoborno y certificarte en un ISO de seguridad de la información es complejo. Si las instituciones más destacadas del Perú aún no lo han hecho, es porque lo están haciendo de manera consciente, de manera profesional. Obtener un ISO de esos niveles, obviamente con una SGS, con un Borúa Veritas, es un tema bien trabajoso y bien serio. A mí lo que me sorprende es que otras instituciones arbitrales, y lo pueden revisar, lo hayan obtenido de manera tan rápida. Lo dejo ahí, ¿no? Lo dejo picando, como se dice, ¿no? Pero sí me sorprende. Yo no creo que las instituciones arbitrales de gran, diríamos que tienen un gran prestigio, no lo obtengan ahorita porque tengan algún problema interno. No, yo lo que creo es que obtener un ISO, una certificación ISO, es bien complejo y ellos seguramente lo están haciendo con las certificadoras más reconocidas que son bien exigentes. Lo que hay que mirar, ¿no? Es cómo así las otras lo han podido obtener, ¿no? No estoy hablando de todas, ¿no? Pero ¿quiénes han obtenido más rápido, ¿no? ¿Quiénes han obtenido esas certificaciones muy rápido? Eso hay que tomar en cuenta. ¿Y con quién lo han hecho? Si lo haces con una SGS, perfecto. ¿Con qué certificadoras reconocidas lo vienen haciendo, ¿no? Entonces, eso es muy importante que tengamos en cuenta. Probablemente más tarde el regajo, a través, diríamos, de una verificación posterior, vea, ¿no? ¿Qué cosa han presentado, ¿no? Eso es importante que lo destaquemos. Gracias, ahora sí, gracias. Gracias, doctora Milagros. Y es cierto, tal vez la rapidez no siempre va a significar que es lo más idóneo o lo mejor que se espera. Y con eso quiero darle paso a la doctora Malgorzata, quien es abogada por la Universidad Cardenal Stefan Wyszyński de Polonia, con el título revalidado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y con maestría en solución de controversias internacionales por la Universidad de Ginebra. Además, cuenta con experiencia como abogada de parte y árbitro en más de diversos temas comerciales, civiles, de construcción y contratación pública, y actualmente se desempeña como árbitro y docente del curso de negociación y arbitraje en la Universidad San Ignacio de Loyola, quien nos va a acompañar con el tema especialidad y nuevas reglas para la incorporación de árbitros en la ley 32069. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Sebastián, por la amable presentación. Y yo sí quisiera compartir pantalla para, no sé si está habilitado. Sí, Sí.
¿Se ve? Sí. Perfecto, muchas gracias. Mi tema es especialidad y nuevas reglas para la incorporación de árbitros en la nueva ley de contrataciones públicas, la ley 32069. Vamos a ver el cambio más importante, más relevante que me gustaría realzar, pero luego vamos a ver todos sus requisitos. Es la falta, ya no se va a usar el RNA, el Registro Nacional de Árbitros, que era un registro que funcionaba bajo la ley anterior. Si ustedes, como sabrán, la normativa iba cambiando. Al inicio el RNA eh, servía solo para, perdón, servía para desempeñarse como árbitro en cualquier caso de contrataciones. Luego ese requerimiento solo servía para casos ad hoc. Luego, bueno, solo había que estar inscrito en el RNA para ser árbitro designado por el Estado. En fin, esto ya no existe. Bajo la nueva normativa ya no aplica el registro, ya no existe y ahora ha cambiado el enfoque y cómo uno puede ser árbitro en temas de contrataciones del Estado. Ahora, para poder desempeñarse en estos temas, hay que formar parte de una nómina de un centro arbitral registrado ante el OS, justamente en el registro REGAJU, que ha hablado doctora Milagros con mucho detalle. Y si uno no está inscrito en ninguna nómina de un centro así, por lo menos tendrá que ser confirmado por tal centro. Vamos a ver brevemente, porque no es cuestión de mi tema puntualmente, pero estos son los requisitos para que las instituciones arbitrales se puedan inscribir en el REGAJU. Y como ven, voy a resaltar solamente algunos puntos. Tienen que contar con el código de ética y un reglamento interno que sean conformes a los lineamientos del OS. Bueno, ya los detalles de la experiencia los ha tocado doctora Milagros, dependiendo del monto en disputa. Tienen que contar esas instituciones para inscribirse en el REGAJU con un órgano institucional superior. Ese órgano resuelve cuestiones tales como, por ejemplo, la recusación de árbitros, ¿no? Y otras cuestiones importantes para administrar el caso. Y otro tema que quiero realzar de esos requisitos es que para poder estar en el regajo, cada institución arbitral tiene que tener un procedimiento de incorporación de árbitros. De hecho, ese procedimiento se publica en la página institucional, tiene que estar todo transparente. Y luego esa nómina de árbitros que cumplen con los requisitos de la ley y el reglamento se remite al OS. Y cada cierto tiempo se actualiza. Además, en la nómina se debe indicar como mínimo las especialidades de cada árbitro. En la práctica, cuando uno recibe un formulario o busca en la página de la institución el formulario para postular a la nómina, ahí hay una tabla que puede indicar qué especialidades tiene y también en muchos casos tiene que presentar prueba que demuestre su especialidad. Ahora, pasando ya al tema que toca directamente a los árbitros, los requisitos para ser árbitro en el tema de contrataciones están indicados tanto en la ley como en el reglamento. Voy a empezar con el reglamento y luego vamos a volver a la ley. Bueno, en el reglamento, en el artículo 328, tenemos esos tres requisitos. Que el árbitro tiene que formar parte de la nómina de una institución arbitral inscrita en el REGAJU. Luego, el árbitro tiene que cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 77 de la ley, cosa que vamos a ver ahorita. Y finalmente, no se puede encontrar impedido para ser árbitro, según el artículo 327 del reglamento. ¿Qué nos dice este artículo que vemos en el medio, 77, inciso 7 de la ley? Acá se establecen los siguientes requisitos. Contar con un título profesional o equivalente registrado ante la SUNEDU. Este es un requisito nuevo que ahora ha provocado ciertas discusiones sobre que eso va a constituir una barrera de acceso para los árbitros buenos que conozcan de contrataciones, pero que sean extranjeros y que no necesariamente cuenten con su título registrado ante la SUNEDU, porque para tener el título, si un abogado tiene su título
de una universidad extranjera, tendría que revalidarlo acá en el Perú. Por ejemplo, yo revalidé mi título en la Universidad Católica, pero ahora esa universidad ya no ofrece ese servicio, entonces habría que ver qué otras universidades ofrecen y pasar por esa reválida y recién ahí registrar eh, el título en la SUNED. Bueno, este es el primer requisito. Luego hay que tener experiencia. Esta experiencia no puede ser menor de 3 años. En la normativa anterior, la experiencia para poder formar parte del RNA era de tener 5 años de experiencia. Ahora esa experiencia ha bajado a 3. Y bueno, depende si uno tenga la experiencia en el sector público o privado. Si acredita su experiencia del sector público, pues tendría que haberse desempeñado en materia de contratación pública, bueno, trabajando por parte de alguna entidad, y en el sector privado puede haberlo hecho como árbitro, secretario arbitral o profesional en el sector privado con experiencia en contratación pública. Acá se pueden presentar constancias de trabajo, constancias de casos, etcétera, cualquier manera que permita acreditar esos años. Y además hay un requisito adicional si uno quiere desempeñarse como árbitro único o presidente del tribunal arbitral. En estos casos hay que tener especialización acreditada en 3 materias: arbitraje, contrataciones públicas y derecho administrativo. Ustedes sabrán que hay esos cursos y de hecho siempre ante la normativa anterior también había esos cursos para poder capacitarse en estas 3 materias, porque eso también era requisito anteriormente para poder formar parte del Registro Nacional de Árbitros. Así que esta, digamos, manera de comprobar el conocimiento ya la conocíamos ante la normativa anterior. Ahora, acá en cuanto a esta especialización, me gustaría hacer un breve análisis del artículo del reglamento que establece bueno, que profundiza este requisito, ¿no? Acá dice que cada especialización puede ser acreditada mediante estudios concluidos de doctorados o maestría, o cursos o posgrados brindados por universidades o colegios profesionales, o acreditar docencia universitaria en dichas materias. Y luego al final de todo ese artículo, de todo ese inciso, viene la frase que está subrayada: como mínimo 2 años o 4 semestres o 240 horas académicas. Entonces ahí nace la pregunta, porque la norma, la verdad, está un poco confusa, ¿no? Según su redacción, si esas 240 horas se refieren solamente al último punto, que es la docencia, o si también se refieren a los cursos, ¿no? Porque ahí hay personas que lo interpretan de esas dos maneras. Hay una divergencia. Ahora, en mi opinión, y de hecho varias instituciones arbitrales siguen entendiéndolo así, que las 240 horas académicas solo se refieren a la docencia, si alguien quiere probar su especialización con docencia, mientras que a los cursos o posgrados se les aplica, no se les aplica ese requisito alto de 240 horas. Y eso también reflejaría un poco lo que decía la normativa anterior. Ante la normativa anterior, uno se podía capacitar con cursos o de posgrado de 120 horas, mientras que eh, si quería demostrar su especialización mediante docencia, ahí sí eran 240 horas. Entonces, siguiendo un poco eh, el enfoque anterior, uno pensaría que 120 horas bastarían para tener un curso. De hecho, es muy difícil encontrar cursos de posgrado. Bueno, ahora sí han aparecido más y más, pero normalmente los cursos de posgrado ofrecidos por colegios profesionales o universidades sí se limitan a 100, 120 horas. Entonces, bueno, les dejo con eso. De repente, si les toca hacer este tipo de curso, podrían, por si acaso, escoger uno de más horas, ¿no? Para poder después eh, cumplir si es que una institución les pide 240. Bueno, aparte de esos requisitos positivos, también hay que cumplir con no estar impedido. ¿Cuáles son los impedimentos para ser árbitro? Bueno, están regulados en el artículo 327
Ante todo, son los impedidos para ser árbitros son los impedidos para contratar con el Estado. También funcionarios públicos, son fiscales, magistrados, procuradores públicos, funcionarios y servidores del OS. Aquí aplica también la regla de 6 meses después de que cesen de ser funcionarios y servidores del OS. Y luego, todo tipo de personas que han sido sancionadas de alguna manera. Por ejemplo, las personas inscritas en el Registro Nacional de Abogados Sancionados por mala práctica profesional o en cualquier otro registro de un colegio profesional. También las personas sancionadas con inhabilitación o con suspensión de la función arbitral establecidas por el Consejo de Ética, los que tengan antecedentes penales, los árbitros sancionados con suspensión o exclusión por una institución arbitral, mientras dure esa suspensión, y también árbitros con más de 3 recusaciones fundadas en arbitrajes sobre contrataciones públicas en los últimos 2 años. Todo esto también hay que declararlo cuando uno aplica para formar parte de la nómina. Tiene que declarar si cumple con todo esto que está establecido en el artículo 327. En otras palabras, si no debería si no está impedido para ser árbitro. Con el tema de más de 3 recusaciones fundadas, bueno, ahí sí, obviamente si a alguien se le recusa de manera frívola y esa recusación es declarada infundada, pues eso no supone ningún riesgo, solamente se cuentan las recusaciones fundadas y bueno, se supone que cuando la recusación es fundada, pues es un caso bastante grave donde el árbitro incumplía con el deber de independencia y parcialidad o incumplía con la necesidad de justamente tener todas las capacitaciones necesarias para ser árbitro en contrataciones. Bueno, para concluir el tema de los árbitros, bajo la nueva ley 32069 hay que cumplir con los requisitos para ser árbitro, que hemos visto hace un rato, y no tener ningún impedimento. Luego, ya cuando uno cumple con eso, puede postular a las nóminas de los centros arbitrales, y esos centros arbitrales a su vez tienen que estar inscritos en el regajo. Es posible también ser árbitro sin estar en la nómina, pero en estos casos el centro tiene que confirmar a ese árbitro. Y además ese centro obviamente tiene que estar inscrito en el regajo. ¿Cómo los centros confirman a los árbitros? Pues justamente para eso tienen ese órgano superior, como lo puede ser la Corte o el Consejo, y revisan sistemáticamente estos casos, por ejemplo, cuando una de las partes ha designado un árbitro fuera de la nómina y revisan si ese árbitro cumple con los requisitos para ser árbitro, y si es que sí, ahí recién lo pueden confirmar. Así que esta vía también está abierta, pero bueno, digamos que la vía principal es estar en la nómina. Bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias y bueno, no hay preguntas, pero bueno, aquí estoy por si quisieran tener alguna consulta. Muchas gracias, doctora Magorzata. Y justamente en las conclusiones que se arribó es que vemos un cambio en el paradigma del arbitraje. Con la anterior ley de contrataciones con el Estado, la 30225, muy conocida con sus problemas y todos sus beneficios, limitaba el actuar del nombramiento de los árbitros por parte de las entidades a los árbitros que estén inscritos en el RNA. Ahora cambia un poco. Ahora las entidades pueden designar a cualquier árbitro que esté parte de una nómina de un centro que sea parte del regajo, ¿no? Se ha cambiado un poco la estructura, pero al final del día la entidad siempre va a tener este universo limitado de árbitros, porque sí o sí van a tener que estar sujetos ahora sí a un centro de arbitraje de la lista que, claro, se ponga o se coloque en el contrato, como señalaba anteriormente la doctora. Pero este es el cambio que tenemos ahora y es importante resaltar, no solamente va a aplicar para el tema de la entidad, sino también para el tema de lo que viene a ser el contratista. El contratista va a poder nombrar árbitros también sujetos a confirmación por los centros, lo que anteriormente no se daba. Estos son esos cambios nuevos que tenemos y que poco a poco hay que ir introduciéndonos a eso. Muchas gracias, doctora, y con eso quiero darle paso Muchas a gracias. la
doctora, gracias, doctora, a la doctora Cecilia Lau Buendía, quien es Magíster de Derecho Administrativo por la Universidad del Pacífico, con más de 24 años de experiencia en la ejecución de obras públicas y arbitrajes, desempeñándose como asesora de alta dirección, jefa del equipo de contrataciones en CEDAPAL y otras en diversas entidades. Cuenta con estudios de posgrado en arbitraje de inversión, arbitraje comercial, arbitraje de construcción y dispute boards en el International Arbitration Summer Institute en Washington, D.C. Además, cuenta con estudios en Derecho de la Construcción, Contrataciones con el Estado, APPs y Obras por Impuestos, así como una segunda especialización en Derecho Tributario. Y posee estudios en contratos estandarizados como lo son los contratos NEC y FIDIC. Actualmente es abogada senior del equipo de arbitraje de la Procuraduría Pública del Ministerio de Trabajo y Comunicaciones y nos va a acompañar con el tema límites y riesgos del Iura Nubit Curia en el arbitraje en contratación pública. Y haciendo un pequeño paréntesis antes de darle el paso, es recientemente también publicado un artículo por parte de la autora donde también aborda el tema de cuáles son los límites del Iura Nubit Curia en el arbitraje en contratación pública. Con esto quiero darle el paso a la doctora Cecilia. Muchas gracias, Sebastián. Buenas noches con todos. Muy agradecida con CAE por la invitación, acompañándolos una vez más en estas actividades académicas que realizan, muy importante para todos los estudiantes de Derecho y los profesionales que estamos vinculados al mundo del arbitraje. De hecho, una pequeña corrección, yo ejerzo la defensa del Estado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y tenemos pues ahí una altísima carga de arbitrajes. He escuchado a mis otras panelistas, a mis compañeras, y la verdad que efectivamente esta es una preocupación respecto a los centros arbitrales, es una preocupación que nosotros vivimos todos los días, porque tenemos centros arbitrales que definitivamente no ofrecen ninguna garantía. Pero bueno, esa no es la materia de mi conversatorio, de mi invitación. Voy a ceñirme al tema que me ha invitado a conversar el día de hoy. Por favor, me comenta si se visualiza. ¿Sí? Sí, se puede visualizar. Ok, muchas gracias. Bien, voy a hablar hoy día sobre los límites y riesgos del Jura Novit Curia en el arbitraje en contratación pública. ¿Y por qué escribí sobre esto? Tenemos muchos laudos anulados y de hecho siempre hemos escuchado a los árbitros que hay una intromisión por parte de las salas comerciales de pronto de por qué se están inmiscuyendo en temas de fondo. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos aspectos que la sala está considerando para anular algunos laudos. El artículo sobre el cual hablé, pues explica de alguna forma, del cual escribí, explica de alguna forma el Iura Novit Curia y el traslado de este al arbitraje. ¿Cómo se aplica el Iura Novit Curia en el arbitraje? Vamos a identificar los límites en contratación pública, porque no es igual aplicar el Iura Novit Curia en en los casos, digamos, en el Poder Judicial o en materia arbitral y más aún cuando hablamos de arbitrajes en materia de contratación estatal. Vamos a analizar un par de laudos y pues cuáles son los criterios correctos respecto a la aplicación de estos. Sobre el Jura Novit Curia, pues todos sabemos que es el aforismo, el juez conoce el derecho. Y entonces, cuando hablamos de el juez conoce el derecho, en el Poder Judicial, las partes narran los hechos, ofrecen los medios probatorios que estén relacionados con su controversia y en este caso el juez puede aplicar el derecho que considere aplicable para los hechos narrados. Sin embargo, existe una gran diferencia cuando nos trasladamos al arbitraje. Y acá es cuando el aforismo Jura Nodit Curia se usa en el arbitraje como el Jura Nodit Viter, conocido por sus siglas INA. Pero también existe una diferencia entre el arbitraje comercial y el arbitraje doméstico o el arbitraje en el cual una de las partes es el Estado.
De hecho, en ninguno de los principios, en ninguno de los casos donde se aplica el principio de jura novit curia o jura novit adviter, se permite el desvío del debate procesal. Sin embargo, cuando hablamos del arbitraje en materia de contratación con el Estado, la función de este árbitro o del tribunal arbitral básicamente se circunscribe en garantizar la aplicación de la norma imperativa correspondiente. ¿A qué nos referimos con la norma imperativa? La Ley General de Contratación Pública. ¿Qué debe ocurrir en estos casos? Evidentemente, pues el árbitro que designemos tiene que conocer la Ley General de Contratación Pública. ¿Y esto cómo lo vamos a saber? Porque de hecho todos van a decir que sí lo conocen. Sin embargo, cuando revisamos el laudo, es cuando realmente nos vamos a dar cuenta si efectivamente ese laudo conoce de materia de contratación pública o no. Incluso muchas veces cuando estamos en audiencia, se puede percibir esto por el tipo de preguntas que hacen los árbitros. Eh, ¿Qué ocurre en el Juria Noviat Viter? De hecho, el tribunal, sus facultades y su función deriva de un convenio arbitral. Entonces, y dentro de este convenio arbitral, tiene también les contratos, que es la ley que tiene que aplicarse al contrato. Entonces, a diferencia del juez, no deriva él no está representando al Estado. Este es un arbitraje entre privados o en su defecto, un arbitraje con el Estado en el cual tampoco representa al Estado, sino se trata al Estado también como un privado, pero tiene facultades más restringidas porque sus facultades se rigen expresamente a la voluntad de las partes. Y respecto al convenio arbitral, ahora, si nos trasladamos a la materia en contratación pública, todos sabemos que incluso cuando no se haya señalado el convenio arbitral en un contrato con el Estado, ese se entiende inmerso dentro del contrato. Por lo tanto, en todos los contratos que se deriven de la Ley General de Contratación Pública, en el cual no se haya establecido un convenio arbitral, se entiende que éste tiene una cláusula arbitral. Pero hay un tema muy importante aquí, que en materia de contratación estatal es conocido como una norma imperativa. Por lo tanto, tiene que aplicarse obligatoriamente la Ley General de Contratación Pública. Y otra de las características es que siempre requiere un contradictorio. En todos los casos, ya sea del arbitraje entre privados, el arbitraje doméstico o el arbitraje comercial, ¿no? Vamos a hacer una diferenciación muy rápida para pasar a comentarles un caso que hemos tenido, ¿ya? Bueno, en materia judicial, pues la autoridad deriva de la Constitución y de la ley y, como hemos señalado ya en materia arbitral, del convenio arbitral entre los particulares, a no ser que se trate de la norma que deriva de la Ley General de Contratación Pública, y acá definitivamente incluso las partes tengan la voluntad de eximir la Ley General de Contratación Pública, esto puede generar hasta la nulidad del contrato, porque no se puede eximir la aplicación de la Ley General de Contratación Pública. La naturaleza función, en el caso del juez, pues deriva de la función pública estatal y la del árbitro en materia privada y contractual. ¿Qué normas debe aplicar? El juez estatal tiene la obligación de aplicar la norma del derecho objetivo. En el arbitraje, pues, esta facultad está limitada a la ley contratos. Y en la Ley General de Contratación Pública, en los contratos que derivan de la Ley General de Contratación Pública, expresamente esta. ¿Por qué? Porque esta es una norma imperativa. En el caso del juez, estos, pues, el control jurisdiccionales, se va a una apelación o casación, y respecto al arbitraje solamente se puede anular lo establecido en el artículo 63 de la Ley General de Arbitraje, que son
expresamente taxativas las causales por las cuales se anula un laudo. El principio de legalidad respecto al juez es amplio y estructural, y respecto al árbitro está subordinado la voluntad procesal de las partes o de la Ley General de Contratación Pública, si estamos hablando de un caso que se aplica a esta normativa. Entonces, rápidamente, en los casos en contratación pública, esta norma es imperativa y las partes no pueden modificarla así haya un acuerdo expreso en el contrato. Debe aplicarse de oficio incluso por los árbitros. Por eso es muy importante que el árbitro que elijamos conozca de norma de la Ley General de Contratación Pública, e incluso los extranjeros. Hay muchos extranjeros que han aceptado ser árbitros en materia de contratación. Nosotros tenemos arbitrajes de gran envergadura con árbitros internacionales y pues es evidente cuando va sustentando que algunos no conocen expresamente la norma y eso dificulta un poco a las partes, porque hay que hacer una explicación de pronto un poco más básica y hay que partir mucho más desde abajo para que el tribunal nos pueda entender. Entonces, es un riesgo que se asume cuando se designa a un árbitro, incluso nacional. No estamos hablando expresamente de extranjeros, sino nacional, que no conoce la Ley General de Contratación Pública. Muchas veces las partes, los abogados, hemos querido aplicar de pronto normas del Código Civil u otras normas. La jurisprudencia reiterada en arbitraje ya nos ha dicho que estas se aplican solamente de manera supletoria, cuando existen vacíos en la norma, porque eso también puede generar la anulación de un laudo. ¿Por qué? Porque en el arbitraje, en contratación pública, existe un interés general y estamos hablando de materia de fondos públicos. Entonces, ¿cuál es la importancia del límite? Está limitado por normas imperativas. Hay un mayor rigor respecto a que estamos estamos resolviendo materias donde se discuten fondos estatales y por lo tanto estos tribunales o estos árbitros tienen un menor margen interpretativo. ¿Qué cualidades debe tener? Es importantísimo que conozca profundamente la Ley General de Contratación Pública. Tiene que ser íntegro e imparcial. Muchas veces tenemos árbitros que son los abogados de las partes y a veces eso no pueden evitarlo incluso cuando estamos en audiencia. Entonces, hay que designar árbitros con ética, con integridad, tiene que tener experiencia en la materia y todos conocemos esa frase conocida, ¿no? Un arbitraje es tan bueno como lo son sus árbitros. Acá les quiero comentar sobre un caso que se anuló hace poco. ¿Por qué? En este caso, pues el tribunal se estaba discutiendo un arbitraje respecto a un contrato de servicios. En ese contrato, el contratista somete a controversia supuestamente la aplicación del silencio administrativo negativo, ¿no? Perdón, positivo. Sí, la aplicación del silencio administrativo, porque la entidad supuestamente no se había pronunciado. Sin embargo, la discusión era, la entidad se pronunció, pero se pronunció mal, no se pronunció por el fondo. Planteamos la excepción de caducidad, le dijimos, hay un pronunciamiento, mal o bien, te guste o no, hay un pronunciamiento. Se plantea la caducidad, el tribunal emite un laudo parcial y dice, no, aquí no se está discutiendo si existe o no ampliación de plazo. O sea, no se puede interponer como excepción la caducidad porque no estamos discutiendo la ampliación de plazo, dice. Estamos discutiendo si hubo silencio administrativo o no, o en este caso, si la entidad se pronunció o no. Además, ¿qué se discutía? Le decíamos al tribunal, no estamos hablando de una ampliación de plazo, estamos hablando de un contrato de servicio en el cual no existen ampliaciones parciales. La contraparte alegaba una ampliación de plazo parcial. Eso no existe en los contratos de servicio. Pero había una serie de circunstancias, además,
que no se había presentado, era una solicitud de ampliación de plazo parcial, no se había señalado cuál era el hecho generador concreto, y en fin, eh, ¿qué ocurre? El tribunal saca un laudo parcial, ¿no? Primero hubo bifurcación del proceso, se pronuncia sobre la excepción de caducidad declarando infundada y considera que se estaba discutiendo pues el silencio administrativo y no la ampliación de plazo. Pero eso no había sido parte de la pretensión. ¿Qué dijo finalmente la sentencia que anula este laudo? Señala que efectivamente debió haberse amparado la excepción de caducidad planteada por la entidad, que además lo señala expresamente, ¿no? Este colegiado quiere dejar constancia, eso dice la sala, que el tribunal arbitral hierra en su intento de tratar de aplicar el jura novit curia para resolver la excepción, porque incluso le invocan, ¿no? Y dicen aplicación al jura novit curia, ellos dicen, ¿no? Vamos a aplicar, vamos a entender que el contratista pretendía que se resuelva solamente el silencio administrativo y no la ampliación de plazo que había solicitado con carta X. Entonces, desvía el debate procesal y finalmente lo resuelve así. ¿Qué le dice la sala? Primero, has desviado el debate procesal. No puedes aplicar de manera incorrecta el jura novit curia porque el jura novit curia, o en este caso, si hablamos de arbitraje, el jura novit adviter, no te permite desviar el debate procesal. Y además, si así fuese y si lo quieres aplicar, por lo menos tienes que respetar el contradictorio. Y nunca hubo contradictorio en este caso. Entonces, vamos a apurarnos, porque estamos sobre el tiempo, ¿no? Finalmente, el laudo se anula y la sentencia que anula el laudo declara fundada la caducidad, la excepción de caducidad, nulo el laudo final, nulo el laudo parcial y pues finalmente es un estándar que tienen que tener los tribunales, porque acá yo no puedo asegurar que el tribunal pues estaba parcializado o no, pero lo que sí es evidente es que no conocía. En todo caso, cómo debe aplicarse el jura novi arbiter en un proceso arbitral. Entonces, ese es un estándar importante porque existen límites, no se puede vulnerar el debido proceso, no se pueden modificar los hechos alegados, no se puede ampliar el petitorio, no se pueden crear efectos jurídicos nuevos, no se puede definir una causa pretendi, ¿no? Y lo que debemos evitar siempre es las decisiones sorpresivas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no has dado pase al contradictorio, entonces las partes vamos a tener una decisión sorpresa de la cual nunca te han dado derecho a hacer tus alegatos respecto a la norma que pretende incluir de pronto el tribunal arbitral. Para cerrar, no significa que el tribunal arbitral, cuando aplique esta norma imperativa, tenga la obligación digamos, tenga la obligación de reemplazar la, la defensa de las partes. Las partes estamos obligadas a sustentar adecuadamente nuestra posición, ofrecer los medios probatorios respecto a la controversia que hemos sometido y el tribunal puede incorporar de pronto o puede entender, interpretar alguna norma imperativa, pero siempre dando derecho al contradictorio. Pero nunca puede desviar el debate procesal, porque el tribunal arbitral o el árbitro conoce el derecho, pero no los hechos. Entonces, bueno, eso básicamente quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián, por la presentación. Gracias al CAE por su invitación por quinto año consecutivo, creo, a la que es la octava cumbre de mujeres en el arbitraje. Sin embargo, no puedo iniciar sin expresar mi alegría, mi satisfacción e inclusive la oportunidad de compartir el día de hoy con la doctora Chica. Doctora, quien la conozco hace bastantes años. ¿Cuántos Hemos años? perdido el contacto Sí. por el tiempo, por las decisiones profesionales, Qué pero gusto. te extiendo, Leslie, la verdad, mi sincera alegría y felicitaciones porque cuando supe la designación sabía que al menos entre todo el ambiente sombrío que teníamos políticamente,
habían todavía decisiones acertadas de nuestro gobierno, porque sé de tu temperamento, de tu conocimiento, de tu formación profesional. Te he conocido como una mujer emprendedora en el tema académico, de investigación. Nunca voy a olvidar que has formado tanto tiempo y has organizado este congreso en contratación pública por la UPC, del cual he participado en varias oportunidades, así que me alegra mucho esto y me encanta poder tener la oportunidad de que inaugures este evento y que tengamos la oportunidad de compartir esta mesa. Así que dicho esto, que no podía dejar de decir. Continuaremos. Este es un espacio donde estamos enfocados al 100% en servir a lo que nos corresponde esta llamada a la patria y continuaremos con todo nuestro lado académico nutriéndonos de profesionales expertas como ustedes. Gracias. No lo dudo. Muchas gracias. A ver, yo sé que me han dado solo 15 minutos, así que voy a tratar y me han establecido ciertas reglas de juego, con lo cual voy a tratar de restringirme a ese espacio y a ese tiempo. El tema, como bien lo señaló Sebastián, a quien le agradezco sus palabras también, es sanciones a los árbitros, cacería o no de brujas. Tengo que ponerlo en condicional, no puedo asegurarlo. Cacería o no de brujas. Entonces, vamos a tratar finalmente de dar una respuesta a este interrogante que me plantea la organización en este evento. Para esto, primero hay que tener claro que esto de las sanciones a los árbitros es algo, no es nuevo. Esta potestad ya viene de las normativas anteriores. Sin embargo, no era algo de lo cual se conversa mucho porque en realidad, por diferentes circunstancias, no era algo a lo cual estemos acostumbrados. ¿Por qué? Porque había muy pocos árbitros sancionados o se conocía de muy pocos árbitros sancionados. Tener en cuenta en relación a esto que el único centro, porque el OS ahora, OCE antes, no es conocido, tenían su centro de arbitraje, el OCE, y el único que publicaba junto a la Cámara de Comercio de Lima. Después, a título personal, desconozco de otros centros que publiquen las sanciones que imponen a sus árbitros. De ahí que no se conozca quizás si ha habido un cambio drástico en el número de árbitros sancionados o no. Lo que yo he podido revisar inclusive es una data mínima de árbitros sancionados. Sin embargo, el cambio normativo que ha traído la ley 32069 genera cierta preocupación en el ambiente arbitral. ¿Por qué? Porque los centros de arbitraje han pasado a ocupar un papel mucho más importante en el desarrollo de un arbitraje en contratación pública en específico. Antes teníamos un escenario donde no había una regulación exacta respecto a las responsabilidades de los centros, ni cómo se establecía su constitución, ni los derechos que tenían, ni las obligaciones, las sanciones que podían ser pasibles. Sin embargo, hemos pasado a tener un vacío u omisión completa a que estos centros ahora ocupen un papel preponderante en el desarrollo de un arbitraje. Entonces, ante esta situación donde ya no es el árbitro el que está siendo sobreregulado, sino los centros, porque los centros son los que tienen que postular ahora. Ya no son los árbitros los que tienen que pasar evaluación curricular, al menos frente al OS, sino son los centros. Entonces, son estos centros los que tienen que implementar dentro de todas estas obligaciones que tienen los códigos de ética. Entonces, y son quienes pueden válidamente imponer sanciones a los árbitros. Entonces, ante este escenario preocupante lo digo porque a la fecha no son los centros de arbitraje más reconocidos los que estén incluidos en el regajo actualmente. Sucede todo lo contrario, que son, al menos, y lo digo porque tengo 15 años dedicándome a esto, no son los más nuevos, los más recientes, los que vienen consiguiendo su incorporación. No voy a poner en tela de juicio la experiencia, ¿no?, de estos centros o conocimiento, pero al menos no son los más reconocidos a nivel nacional o internacional los que están siendo incorporados. Entonces, en un escenario donde desconozco todavía, porque inclusive ayer me pasaba en la constitución de un nuevo centro de arbitraje que nunca lo había escuchado, porque hay algunos que al menos referencialmente sabes algo. No has trabajado en esa institución, no formas parte de su nómina, pero lo conoces, lo has escuchado.
pero hay centros que están siendo incorporados a regajo, pero gente, y me incluyo, que tenemos años en este mercado, desconoce de su conformación. De ahí que los actores de este mecanismo estemos un tanto preocupados del papel y el funcionamiento de estos centros. Se pensaba que esta regulación iba a permitir ser un colador donde iban a quedarse los centros de mayor prestigio, con mayor experiencia y que den cierta predictibilidad y seguridad jurídica a las partes. No digo que estos centros no lo brinden. Lo que digo es que no sabemos si nos van a brindar, no tenemos ningún porcentaje de certeza de que vaya a ser así. Estamos en una situación de inestabilidad y desconocimiento hacia lo que vaya a pasar. Entonces, estos centros tienen que implementar sus códigos de éticas y tienen la posibilidad de imponer sanciones. Tenemos que ponernos a pensar cuál es el código de ética marco que van a tener en cuenta estos centros de arbitraje. Y tengamos en cuenta que es un código de ética marco. ¿Por qué? Porque ellos podrán establecer pautas distintas que les permitan a ellos filtrar correctamente o controlar correctamente el funcionamiento o la labor que cumplen los árbitros de su nómina. A título referencial, estuve buscando en la Cámara de Comercio de Lima qué sanciones últimamente se habían interpuesto y si había mujeres sancionadas, porque como estábamos en una cumbre de mujeres, lo importante era quizás sacar ese dato, ¿no? En el OCE, porque no encontré en el OCE todavía publicado, o sea, recuerdo hasta la fecha de lo que era el OCE, teníamos que no había mujeres sancionadas. Las pocas sanciones que hay, porque la mayoría han sido declaradas, han sido desestimadas, ya sea infundadas o improcedentes, han sido desestimadas. Y las pocas que hay han sido contra hombres. Entonces, en el escenario de la Cámara de Comercio de Lima, lo que tenemos es que se han venido publicando ya hace varios años la Cámara sus sanciones a sus árbitros, pero solo encontré a dos, creo, dos mujeres y una era internacional, una mujer no peruana, sino una mujer de fuera, y una así nacional. Así que, en realidad, como ven, hasta el momento, al menos, si bien ha habido esta potestad de sancionar, no es una situación que haya implicado una preocupación latente para las mujeres. Sin embargo, ahora sí tenemos que tener mucho más cuidado respecto a esta potestad que se está delegando también a los centros, quienes ya, a partir de la fecha, desde la 32069, como les he señalado, tienen un papel mucho más importante en el desarrollo de un arbitraje. Y ahora, ¿por qué el CAE hace la referencia a una cacería de brujas? ¿Por qué si esto que tenemos hace mucho tiempo nos debe preocupar ahora? Si esta situación de ser pasibles de sanción ha venido siendo regulado hace bastante tiempo. Y yo creo que es por la incorporación de ciertas infracciones que deben preocuparnos o nos deben mantener alerta. Preocuparnos, lo decía, porque va a generar siempre una interpretación del órgano sancionador que se encargue de esto. ¿Por qué? Porque son pautas que vamos a... He rescatado tres o cuatro, que quiero comentarles, pero que van a implicar cierto nivel de discrecionalidad del órgano sancionador y de ahí que genere preocupación. Sebastián, yo te voy a agradecer que cuando esté a 2 minutos de terminar mis 15 minutos me mandas mi mensajito y me diga, doctora, 2 minutos. ¿Ya? Porque yo comienzo y a veces, por más que no controlo el tiempo, y me apasiona y sigo. ¿Ya? Entonces, este código de ética que ha aprobado en abril de este año, si no me equivoco, el OS, a través de la resolución D058-2025, bueno, establece lo que ya sabíamos, que era un código aplicable de manera supletoria, establece los principios que deben regular la función arbitral, y ahí tenemos un número como de 10 o 12 principios. Señala, por ejemplo, el deber de revelación, cómo se debe cumplir, qué pautas deben seguir los árbitros en cuanto al deber de revelación, y el tipo de infracciones leves, graves y muy graves. Y las infracciones las divide en relación al principio rector que regula este código de ética. ¿Y cuáles son las que yo quiero compartir? Porque es imposible en este momento compartir todas, no es una clase de derecho sancionador en materia arbitral,
pero sí algunas por las cuales vamos a ver y vamos a tratar de dar respuesta si es una cacería de brujas o no este nuevo código de ética. Y dice, por ejemplo, en cuanto al principio de imparcialidad, se establece como una infracción el haber manifestado previamente y de forma pública su posición respecto de algún tema relacionado directamente y que forme parte de la materia controvertida en el arbitraje donde va a participar a través de una publicación, ponencia u otro medio. Entonces, ahí todos los que participamos como panelistas, congresistas, como quieran llamarlos en eventos, tenemos que tener los ojos bien alerta de lo que vamos a decir. Porque cualquier cosa que digamos puede ser utilizada en nuestra contra. Entonces, ¿por qué? Porque conforme la interpretación la regulación tan genérica de esta disposición, yo en mi caso personal he escrito artículos y he participado en eventos donde, por ejemplo, he establecido mi posición en relación a la revisión arbitral o los límites a la que tienen los árbitros al momento de revisar una liquidación de obra que se encuentra consentida, que no hay discusión respecto a su consentimiento, está consentida. Entonces, yo he establecido ya lo que yo, porque ya más allá de que los casos puedan plantear hechos distintos que van a cambiar tu posición, porque van a haber ciertas circunstancias específicas que pueden variar y generar un cambio de posición o una determinada decisión. Lo cierto es que hay temas macros respecto a los cuales los profesionales que estamos en esta materia ya hemos ido formando una posición. Y uno de ellos es ese. Entonces, y documento por qué, porque en mi caso personal, yo he señalado una posición que no la pienso repetir, pero que ha generado que a raíz de eso, en primer término, me presenté en una recusación. Porque señalaron que yo ya había adelantado opinión, pero no era una opinión en relación al caso en concreto, materia de ese arbitraje, sino era una posición en relación a si debería o no revisarse estas liquidaciones que han quedado evidentemente consentidas. Ante ese escenario de liquidaciones, o sea, se interpone la recusación, el centro de arbitraje creo que correctamente declaró infundada la recusación. ¿Por qué? Porque por las decisiones que uno toma, no debe haber, no se fundamenta una recusación. Sin embargo, ahora el tema es, oye, si es que es así de claro que respecto a las decisiones de los árbitros no podrían generar o no podrían ser sustento de una recusación, ¿por qué es que ahora se establece o se hace tanto detalle? Porque no se señala nada más en una ponencia u otro medio, sino inclusive en una publicación. Ahora hay que escribir muy cuidadosamente, sin realizar afirmaciones muy específicas, sino de manera genérica, porque mañana más tarde yo creería que una interpretación indebida de cualquier órgano sancionador, de cualquier centro de arbitraje, porque no sabemos en qué centro de arbitraje pueda iniciarse mañana más tarde un posible proceso, pueda en base a esto perfectamente imponer una sanción a un árbitro. Ahora, no lo voy a tocar de manera muy detallada porque no nos va a dar el tiempo, pero tengamos en cuenta que las sanciones, yo estaba revisando las sanciones también del OCE, han estado en promedio de 3 a 6 meses de suspensión temporal de las funciones de los árbitros. Ahora se han elevado las sanciones, se han establecido a partir de, inclusive de 1 año a 3 y de 3 a 5 años. Claro, puede el órgano sancionador de alguna manera discrecionalmente moderar estas sanciones, pero son mucho más severas que las que teníamos antes. Inclusive en la Cámara de Comercio, donde no he encontrado de suspensión, sí he encontrado, por ejemplo, que retiran de su nómina de árbitros. Podrás arbitrar en cualquier sitio, pero acá no arbitras de cámara, ¿no? O, por ejemplo, ¿sabes qué? Termina el arbitraje, pues no vas a recibir un sol más de este arbitraje, o se le va a pagar más honorarios. ¿Por qué? Porque los centros han tenido la potestad de establecer
también las sanciones que van a aplicar. Y hay un nivel de discrecionalidad del órgano encargado de aplicar estas sanciones. Entonces, esa libertad que también tiene, esto es el marco general que le estamos comentando. Sin embargo, eso hay que tener en cuenta que, dada la función que tienen los centros de arbitraje, dada el papel que van a cumplir, dada la responsabilidad que están asumiendo, también tienen que tomar las medidas que les aseguren que esa función que se le está delegando a ellos puedan ejercerla de manera correcta. Porque no solamente es una evaluación objetiva, curricular y de experiencia y capacitación que debe tener un árbitro. Mañana más tarde tienes que ver en la cancha cómo este árbitro se va desenvolviendo, cómo va ejerciendo el cargo. Y si ves que no está haciendo lo que dicen sus papeles, que estudió, que es correcto, que tiene experiencia, sino que no contesta, no le da dentro del plazo y muchas cosas más, mañana más tarde puede generar una sanción. Y antes ya me dijo mis 2 minutos, Sebastián, así que otro punto que, por ejemplo, me preocupa del nuevo código de ética es que también se pueda sancionar a un árbitro que no cumpla con su declaración jurada de intereses de Contraloría General de la República. Situación, yo digo, oye, esto obedece a un tercero, porque en muchos de los casos, o entidades públicas son las entidades que no te registran. Entonces, no tienes la posibilidad ni siquiera de acceder. Yo escuchaba, bueno, en contratación pública no pueden ingresar, o sea, es difícil que los otros extranjeros puedan ahorita ejercer, sin embargo, en concesiones todavía arbitran y tienen que cumplir esta obligación. Pero hay árbitros extranjeros que no pueden hacer firma digital, que no tienen firma peruana registrada, así que su preocupación es aún mayor. Así que al árbitro les puedan sancionar por una circunstancia que obedece muchas circunstancias a un tercero, es mucho, mucho más delicado. Y la tercera y por última, para cerrar y dar mi respuesta a la pregunta, es evitar incurrir sin que exista causa justificada en una paralización irrazonable del proceso arbitral. ¿Qué es irrazonable? No hay un... La verdad, estoy con un proceso bronquial que estoy superándolo, pero todavía tengo mis estragos. ¿Qué es irrazonable? Vi una sanción en el OCE, que se habían sancionado a un tribunal arbitral por 4 meses, porque había tenido 3 años habiendo suspendido el proceso y no habiéndolo archivado por falta de pago. Pero eso, claro, evidentemente eso es irrazonable. No tengo duda de que se... Pero ¿qué es irrazonable actualmente? ¿Quién va a determinar qué es irrazonable? ¿Los centros? Cada centro de manera discrecional, o van a ser los 4 meses que hay ahorita para declarar en abandono un proceso, la media que se debe tener en cuenta. Esas situaciones que están dejándose de manera tan abierta sí generan una preocupación aún más o que se agrava si se piensa en que son centros privados que la mayoría actualmente no se conocen, los que tienen la potestad de hacerlo. Así de que sí que tengo que responder a la pregunta que me ha planteado el CAE, diría, no sería una cacería de brujas, pero sí hay que tener los ojos muy abiertos, hay que tener mucha cautela. He conversado sobre tres situaciones concretas, preocupantes. Sin embargo, el Código de Ética aprobado por el OS establece muchas más infracciones dependiendo de los principios que se estén quebrantando. Así es que yo creo que más allá de cualquier otra cosa, aquellos que formamos parte de nóminas, a que nos dedicamos a arbitrar, debemos tener mucho cuidado respecto a las funciones que esto va a generar, porque la delegación a los centros va a ser una situación que debe al menos preocuparnos. Muchas gracias, Sebastián. No agradecí a Jorge al inicio, pero agradezco también al doctor Jorge Ruiz la invitación y nuevamente espero poder, sé que no hay ronda de preguntas, pero trataré de compartir con ustedes para compartir la mesa con mis demás colegas. Muy buenas noches.